¿Qué tal amigos? Bueno, pues vamos a continuar con este recorrido sobre la historia de la inteligencia artificial y ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial en el siglo XX. ¿Qué es lo que sucedió en el siglo XX con relación a la inteligencia artificial? Empezamos con las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX. En los años 30 empieza a haber investigación de neurología y se logra demostrar que las neuronas trabajan como una red eléctrica, es decir, que esas neuronas están conectadas a forma de red y se comunican por medio de impulsos eléctricos. Y esto es un punto muy importante. Robert Wiener crea la cibernética. Y la cibernética básicamente lo que hace es que nos dice cómo se controlan y cómo están funcionando esas redes eléctricas. Entonces, gracias al descubrimiento de que las neuronas realmente trabajan en redes eléctricas y los trabajos que hizo Wiener en cibernética, podemos empezar a entender cómo trabaja el cerebro y también poder reproducir algunas de las acciones que tiene el cerebro. Entonces la cibernética empieza a ser un punto importante. Y tenemos un investigador que es William Gray Walter, que él ve esto de la cibernética, le interesa mucho, pero también es aficionado a construir cosas, aficionado a la robótica. Entonces decide crear un pequeño robotito que le llama Tortuga, que es el que podemos ver en el video. Y dice, bueno, voy a crear este robotito, voy a tomar las ideas de la cibernética para tratar de ver si puedo simular algo que funcione a manera de cerebro. Entonces, el robotito que crea la tortuga lo que hace es recorrer una habitación y si encuentra algún obstáculo, pues lo va a evadir. Y este robotito solamente tiene el equivalente a dos neuronas, es decir, que logra hacer un mini cerebro de dos neuronas, un mini cerebro electrónico, utilizando desde luego las nociones de Wiener en cibernética, y el resultado es esta pequeña tortuga que sensa el ambiente a través de una fotoresistencia y de esa manera puede saber dónde se encuentra algún obstáculo. También en estas décadas Shannon crea la teoría de la información y la teoría de la información es útil dentro del contexto de la inteligencia artificial ya que algunos algoritmos hacen uso de ella para la toma de decisiones, para saber si estamos teniendo o no estamos teniendo ganancia de información en un momento en particular que se lleve a cabo una decisión. Continuamos avanzando en este tiempo y ahora vámonos a las décadas de los 40 y de los 50. Bueno, tenemos que Pitts y McCulloch demuestran que las neuronas pueden hacer funciones lógicas. Tenemos funciones lógicas básicas del álgebra de Boole, de quien ya hablamos brevemente en el video anterior, que son las funciones de AND, OR, NOT y o NOT, son las funciones básicas del álgebra booleana, y ellos demuestran que de hecho las neuronas pueden llevar a cabo este tipo de funciones lógicas. Y entonces ellos crean un modelo matemático de la neurona, del funcionamiento de la neurona. ¿Qué más sucede en estas décadas? Bueno, pues tenemos a Minsky, la persona que se encuentra su fotografía ahí, y él crea, junto con Dean Edmonds, la primera máquina con redes neuronales. Es decir, que está simulando las neuronas por medio de circuitos electrónicos que se conectan entre sí para formar redes. Esta primera máquina con redes neuronales se conoce como SNARK y tenemos ahí una fotografía de uno de los circuitos que componían SNARK. Recuerden que estamos en estas décadas de mediados del siglo XX, entonces bueno, pues todavía no hay transistores y podemos observar los bulbos que se utilizaban para crear la parte del circuito. Gracias a las investigaciones que hace Minsky, bueno, pues se vuelve en uno de los líderes más importantes de la inteligencia artificial por cerca de 50 años. Es una de las personas más importantes de inteligencia artificial en el siglo XX y desde luego pues tiene mucha influencia en este campo y eso es algo que posteriormente vamos a ver más adelante cómo él influye en algunos aspectos de la historia de la inteligencia artificial.
En la década de los 50 tenemos a un personaje muy importante, no solamente dentro de la historia de la inteligencia artificial, sino de la historia de las matemáticas y también de la historia de las ciencias de la computación, que es Alan Turing. Alan Turing crea un paper que se conoce como Computing Machinery and Intelligence, en el cual busca contestar la pregunta de ¿pueden las máquinas pensar? Entonces empieza a escribir sobre este tema e introduce el famoso test de Turing. El test de Turing fue creado por él para que pudiéramos decidir si nosotros estamos ante una máquina que está pensando o estamos ante un ser humano. Y si desde luego no podemos distinguir si estamos hablando con una máquina o con un ser humano, entonces podemos decir que esa máquina tiene una inteligencia similar a la del ser humano. Desde luego, el test de Turing fue un test muy importante durante el siglo XX. Actualmente, con las condiciones actuales que tenemos de inteligencia artificial en el 2023, pues el test de Turing ya está obsoleto y necesitamos otro tipo de metodología para poder saber si la máquina con la cual estamos nosotros trabajando es inteligente o no. En esta época también surge lo que se conoce como las 9 objeciones, que son 9 objeciones que impiden que nosotros podamos responder positivamente a la pregunta de ¿pueden las máquinas pensar? Algunas de estas objeciones han ido cayendo con el tiempo y desde luego hay algunas que en este momento histórico en el cual estamos pues ya podemos considerar como ridículas y realmente pues ya no entrarían como unas objeciones para la inteligencia artificial. La primera es la objeción religiosa, que nos dice que solamente el ser humano puede tener almas inmortales, por lo tanto las máquinas no pueden pensar. La segunda objeción es la de la cabeza en la arena. Recibe este nombre por ese mito que tienen las avestruces de que cuando se espantan, bueno, pues meten la cabeza en la arena. Y esta objeción nos dice que las consecuencias de que las máquinas puedan ser inteligentes son tan terribles que lo mejor es esperar que no suceda y creer que no puede ser posible. La tercera es la objeción matemática. Esta es una objeción muy importante e interesante. Y tiene que ver con nuestro matemático Russell, que ya lo vimos en el video pasado, hablamos de él, y otro matemático muy importante que es Gödel. Russell intenta llevar a cabo la comprobación de todas las matemáticas que se conocían en este momento. Pero Gödel descubre que es imposible poder comprobar absolutamente todas las matemáticas. Entonces, esta objeción nos está diciendo que hay límites acerca de lo que nosotros podemos hacer con un sistema de cómputo basado en la lógica. Es decir, hay límites dentro de la misma matemática para que una computadora pueda resolver absolutamente todo. Luego tenemos el argumento de la conciencia. En este argumento, pues el que lo creó, que es Geoffrey Jefferson, nos dice que hasta que una máquina no pueda escribir un soneto, componer un concierto debido a las emociones que siente, entonces pues la máquina no va a tener un equivalente al cerebro. Después tenemos también el argumento de las varias discapacidades. Este nos dice que una computadora no puede hacer tal cosa. Por ejemplo, que una computadora no puede ser respetuosa, una computadora no puede ser amistosa, no puede tener iniciativa, no puede tener sentido del humor, no puede decidir entre el bien y el mal. Entonces es este tipo de argumento como tal. Después vamos a tener la objeción de Lady Lovelace. Bueno, recuerden que Ada Lovelace es una persona muy importante dentro de las ciencias de la computación porque fue la primera programadora de computadoras. De hecho, la primera persona en programar una computadora fue una mujer. Entonces, Ada Lovelace trabajó muy de cerca con Babbage, conocía muy bien el trabajo de Babbage y era desde luego una científica extraordinaria. Entonces, Ada Lovelace pues nos dice que como tal la máquina solamente puede hacer aquello que nosotros le estamos diciendo explícitamente que puede realizar.
Por lo tanto, las máquinas van a ser incapaces de llevar a cabo aprendizaje independiente. Esta objeción es una objeción muy fuerte que estuvo sobre todo durante el siglo XX en contra de la inteligencia artificial. Pero ahora ya sabemos que las máquinas sí pueden llevar a cabo procesos de aprendizaje y otras cosas muchísimo más interesantes. Entonces, bueno, pues fue una de las objeciones más fuertes a las cuales se enfrentó la inteligencia artificial. Después vamos a tener el argumento de la continuidad del sistema nervioso. Esto, desde luego, surge desde la parte de la investigación neurológica, diciendo que el cerebro como tal no es digital. Entonces, bueno, pues las neuronas no trabajan de forma digital y las computadoras trabajan de forma digital. Bueno, tenemos actualmente ya investigación en una tecnología que se llama cómputo neuromórfico, en el cual se llevan a cabo los procesos por medio de cálculos analógicos en lugar de cálculos digitales y que tienen una similitud muy fuerte con la forma como trabaja la neurona humana. Entonces, bueno, pues aquí también ya tenemos otro argumento que empieza a caer. El siguiente argumento es el argumento de la informalidad del comportamiento. ¿Y aquí qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que si nosotros tenemos un sistema que está gobernado por ciertas leyes y puede ser predecible, entonces no va a ser realmente inteligente. Es lo que dice este argumento. Y Turing, bueno, pues desde luego responde a este argumento diciendo que este argumento confunde las leyes del comportamiento con las leyes generales de la conducta. Por último, tenemos un argumento que ya en estos momentos quizás no lo tomaríamos en cuenta, que es el argumento de la percepción extrasensorial. En 1950, la percepción extrasensorial, bueno, pues era un área de investigación y entonces decían que debido a la percepción extrasensorial, la máquina nunca iba a ser capaz de llevar a cabo este tipo de procesos, por lo tanto, la computadora nunca podría ser inteligente. Bueno, pues estos son los argumentos en contra de la pregunta de ¿pueden las máquinas pensar? Y ustedes pueden ver que a lo largo del tiempo algunos de ellos han caído y otros, bueno, pues ya ni siquiera los consideramos. También Alan Turing trabaja mucho en la teoría de la computación y muestra que cualquier tipo de cómputo puede describirse digitalmente. No importa el proceso por medio del cual yo necesite llevar a cabo un cómputo, se puede describir digitalmente. Entonces, una computadora digital puede llevar a cabo, por lo tanto, cualquier tipo de cómputo. Y esto también es muy importante en términos de inteligencia artificial. Y desde luego, gracias a esto, sugiere Alan Turing que es posible construir un cerebro electrónico. Muy bien, vamos a dejar este video acá y en el próximo video continuamos haciendo este recorrido histórico del siglo XX con relación a la inteligencia artificial. Les recuerdo que en Brain damos capacitación de alto nivel en ciencia de datos e inteligencia artificial para las empresas, para la industria y también para el público en general. Si ustedes desean aprender acerca de estas tecnologías, por favor contáctenos y visiten nuestro sitio web brain.com.mx. También, si desean aprender sobre programación a todos los niveles, tenemos nuestro canal hermano Nicosio Red, en el cual hay más de 30 cursos gratuitos para que puedan aprender programación desde cero hasta programación avanzada. También pueden visitarnos en Nicosio Red.